Muy bien, bienvenidos a la serie Quick Media Ben. Sígueme, estamos cubriendo las secciones 25 a 28 de Doctrina y Convenios. Realmente solo vamos a profundizar en la sección 27 y 28 en este episodio. Accedamos a la sección 127. Este es el contexto de la sección 127. José Smith estuvo preso en la cárcel de Liberty por 5 meses, pero ahora es libre. Perseguido a lo largo de su vida por acusaciones falsas lanzadas en su contra, dentro y fuera de prisión. Y ahora hay un complot para llevarlo a Missouri y hacerle quién sabe qué. Y lo que han hecho es lanzar acusaciones diciendo que hay un complot de José Smith para matar al gobernador Boggs en Missouri. Así que José Smith tiene que viajar, creo que principalmente en Nauvoo, pero está yendo de casa en casa, no está en su propio hogar. No quiere que nadie lo encuentre. Así que básicamente está escondido y no puede salir públicamente. Entonces, no está enseñando a los santos ni con la mayoría de los líderes de la iglesia. Y así, desde los confines de una casa aquí, o una casa allá, o una tienda allí, donde quiera que esté. Escondido, escribe estas revelaciones y comienza a adentrarse realmente en la doctrina de los bautismos por los muertos. Pero habla aquí en la sección 127 sobre cómo se gloría en la persecución. Y así, después de este episodio en la cárcel de Liberty, esto es algo que realmente lo cambia. Y encuentra esa paz, si se quiere, en medio de la tormenta, que es su vida. Aquí en el verso 1. Ya que el Señor me ha revelado que mis enemigos, tanto en Missouri como en este estado, siendo Illinois, estaban nuevamente en mi persecución y en tanto que me persiguen sin causa o sin una causa real, y no tienen la menor sombra o color de justicia o derecho de su lado en la preparación de sus acusaciones contra mí, y en tanto que sus pretensiones están todas fundadas en falsedades de la peor calaña, creo. Una vez más, concentrados en las acusaciones contra el gobernador Boggs. He considerado prudente y sabio de mi parte dejar el lugar por un corto tiempo, por mi propia seguridad y la seguridad de este pueblo. Diría a todos aquellos con quienes tengo negocios que he dejado mis asuntos con agentes y empleados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es lo que encontramos aquí. Joseph Smith. En el versículo 2 comenzamos a profundizar un poco más en la idea de estas persecuciones, y quiero centrarme bastante en esto nuevamente, con la diferencia entre salvación y el propósito del Evangelio, y luego siendo liberados de los opresores temporales del mundo, porque Él vuelve a eso aquí. Y de nuevo, creo que esto es algo que realmente necesitamos delinear. En nuestro tiempo, porque esto está llegando, ¿verdad? Es la idea de los opresores temporales siendo la causa de la Iglesia y la causa de Cristo. Está llegando para el cristianismo ahora mismo. Entonces, vayamos al versículo 2. Habla de los peligros que debo enfrentar. Me parecen una cosa pequeña. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque la envidia y la ira son mi suerte común. Todos los días de mi vida, y por qué causa parece misterioso, a menos que fuera ordenado desde antes de la fundación del mundo, para algún buen fin o malo, como prefieras llamarlo. Así que de nuevo, él está reafirmando aquí su afirmación de quién es, que en el concilio en el cielo fue llamado, y aquí él es el profeta de la última dispensación. Y por lo tanto, la ira del enemigo, la ira del hombre, la ira de los reinos del mundo, están siendo lanzadas contra él. Y me encanta esta frase que él repasa. Y creo que esto es lo correcto a considerar. Es como, miren, todos tienen libre albedrío. Me encanta cómo lo expresa. No es que vamos a conquistarte, ¿verdad? De nuestros enemigos, ya sabes. De vez en cuando él menciona eso. Y el Señor dice, miren, ese no es el propósito aquí. ¿Verdad? Yo me encargaré de eso. Ese no es tu propósito. Él dice aquí, juzgad por vosotros mismos. Juzgad por vosotros mismos. Dios conoce todas estas cosas, ya sean buenas o malas, pero sin embargo, el agua profunda es lo que quiero. Nadar en, ¿verdad? O querer estar acostumbrado, ¿verdad?
Esta es la circunstancia habitual en la que me encuentro. Agua profunda. Es lo que quiero para nadar. Todo se ha vuelto una segunda naturaleza para mí. ¿A dónde me llevará esta experiencia en libertad y las persecuciones? Sí, es algo natural para él. De alguna manera, pienso para mí mismo, para mí, ya sabes. Puedo hacer que la adversidad de mi vida que encuentro constantemente en mi vida, lograr que sea un hábito para mí, ¿y cómo se convierte en una segunda naturaleza? Porque lo dominas, ¿verdad? Entiendes cómo trabajar dentro de ello. Entiendes que hay quienes, puede que no haya una causa justa en tu contra, pero ahí, y puede que no haya nada que sea justo. A veces puede haber cosas que no son justas para ti. Y, ya sabes, es fácil para nosotros quedar atrapados en esa idea de justicia. La justicia no es un valor, en términos de adversidad. No lo es. Ahora, al final del juego, sí, por supuesto. La justicia es importante, pero la justicia no es una regla aquí, en la tierra. De hecho, es lo contrario. ¿Verdad? Se supone que debemos ser arrojados a una situación injusta. ¿Y cómo trabajamos con eso? ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Vamos a ser más como Job? ¿Vamos a ser más como el Salvador? ¿Pueden estas dificultades volverse parte de nosotros? ¿Convertirse en nuestra segunda naturaleza? Crear ese tipo de dominio propio. Y en esencia, llegar a ser un poco más como el Salvador, encontrando paz dentro de la tormenta. Para mí, todo aquí es tan natural como para Pablo gloriarse en la tribulación. Eso es bastante interesante, ¿verdad? Así que vas a gloriarte en la tribulación. Ya hemos hablado de esto antes. Tú, sabes, no creo que pidas estas cosas en oración para más tribulación, pero hay algo en esto, ¿no? Hay algo en una actitud de gloriarse en la tribulación. En cierto sentido es ya sabes, aunque puede ser abrumador, en cierto sentido es un desafío para nosotros. ¿Cómo estamos siendo desafiados aquí? Sé que es una palabra interesante, no pretendo provocar a nadie, pero es verdad, debemos ser probados, puestos a prueba. Y así hay un desafío allí, para que trabajemos dentro de esas circunstancias. Él sigue como hasta hoy. El Dios de mis padres me ha librado de todos ellos. Así que, además del hecho de que sigue atravesando estas persecuciones y estos desafíos, está siendo liberado de ellos. Por lo tanto, hay una capacidad para ganar confianza. En estas circunstancias, triunfaré sobre todos mis enemigos, porque el Señor Dios lo ha dicho. Pasemos aquí también al versículo 3. Y quiero unir de alguna manera los versículos 3 y 4 mientras los revisamos. De nuevo, pensamiento claro al escuchar al presidente Oaks al analizar estas cosas y comprender la diferencia entre ser liberado de las cadenas del pecado y lo que nos retiene personalmente, y ser liberado de las cadenas de los opresores temporales. Estas son cosas muy diferentes. Que todos los santos se alegran en esto. Y alégrense en gran manera porque el Dios de Israel es su Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque Israel estaba en Egipto, e Israel era constantemente un estado vasallo. Y siempre había opresores sobre ellos. Pero piensen, especialmente recordando cuando Israel fue sacado de Egipto con Moisés. Y él impartirá justicia, siendo Dios, impartirá una justa retribución sobre las cabezas de todos sus opresores. Así que él se encargará de ello. Lo resolverá. Puede que no sea ahora mismo. Pero hay una recompensa para aquellos que hacen el mal contra otros. Y de nuevo, en verdad así dice el Señor, versículo 4. Que la obra de mi templo y todas las obras que os he encomendado continúen y no cesen. Así que miren, aunque estas opresiones estén ocurriendo, aunque estos opresores estén ahí afuera, tu enfoque no es ese. Tu enfoque está en algo centrado en el templo. Tu enfoque está en construir el reino de Dios. El enfoque no está en los opresores. ¿De acuerdo? Y él continúa en el versículo 4, y que tu diligencia, perseverancia y paciencia y tus obras se redoblen.
Así que de nuevo, si estás pensando, bueno, necesito ser liberado de esto, ¿qué pasa con toda esta adversidad? Él dice que eso se resolverá. Ese no es el enfoque de esto. Ese no es el enfoque de la misión de Cristo. Redobla tus esfuerzos. Y como, hablando a Job y hablando a José Smith en la cárcel de Liberty, redobla tu perseverancia, tu diligencia y tu paciencia. Y luego dice, y si te persiguen, ¿verdad? Estos son los opresores, es crucial. Y si te persiguen, así persiguieron a los profetas y hombres justos que fueron antes que tú. Por todo esto hay una recompensa en el cielo. Así es. En otras palabras, hay juicio, hay justicia para todos. No necesitas preocuparte por salir y luchar por toda esa justicia. Esa no es tu causa principal. La causa del Evangelio es la doctrina de Cristo y el progreso de cada individuo. No es la justicia temporal de los opresores. Y esto es lo que está sucediendo con el cristianismo. Se está moviendo hacia esto. Y este icono de la doctrina de Cristo en una cruz, se está moviendo lentamente hacia esta idea de un Mesías político que venció a los opresores temporales del mundo, los reinos del mundo. No es que eso no esté ahí, pero está aquí abajo. Y avanza lentamente hacia arriba en la doctrina de Cristo con nuestra relación personal con Él. Nuestro comportamiento, arrepentimiento y fe son cada vez más afectados. Deberíamos buscar esto. Eso está llegando. Y aquí revelamos las grabaciones de los bautismos por los muertos, donde dice, mira, esto realmente no cuenta a menos que haya alguien para registrarlo, y hay testigos que registran bautismos por muertos y reciben revelación originalmente. Hay mucho de esto sucediendo en el río Mississippi y en otros lugares. Y ya sabes, ¿quién ha sido bautizado? ¿Quién no lo ha sido? Surge esta idea que dice, mira, lo que registras en la tierra será registrado en el cielo. Lo que atas en la tierra está atado en el cielo. Y así, como sabes, la Iglesia está muy, muy interesada en grabación y documentación de todo el trabajo para los muertos. Muy, muy importante. Altos niveles de protección y revisión. Y facilitando la capacidad de crear todos estos datos y estas grabaciones. Y volvemos a ver la idea del sacerdocio en el templo y el trabajo por los muertos, ¿cierto? Sacerdocio en el templo. Quiero unir más esas ideas. Vemos al sacerdocio como aquellos que administran sacramentos y realizan ordenanzas, bendiciendo a los enfermos y desempeñando diversas funciones. Eso es, el sacerdocio. Pero piensa, hay una manera de ver el sacerdocio donde es lo que sucede en el templo. Y no solo con las ordenanzas, sino realmente pasando por el templo. Pero en el verso 8, pronto restauraré mucho en la tierra. Hablando sobre el templo y la obra por los muertos, en relación con el sacerdocio, dice el Señor de los ejércitos. Otro título apropiado allí al discutir el templo. Y luego en el 11, solo para aclarar algo que había escuchado de algunas personas, dice, ahora cierro mi carta por el momento, por falta de más tiempo, porque el enemigo está alerta, el enemigo. Y como dijo el Salvador, el príncipe de este mundo, ese es Satanás. ¿Verdad? El príncipe de este mundo es Satanás. El príncipe de este mundo viene. Pero él no tiene nada en mí. Así que la adversidad viene hacia él. Y la adversidad viene tras nosotros. Y podemos mirar Juan 14 y ver exactamente dónde el Salvador vio esto. De hecho, es correcto, sí, 14:30. En adelante no hablaré mucho con ustedes. Este es el Salvador. Este es Jesús en su mortalidad. De nuevo, en adelante, no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Y no tiene nada en mí, ¿verdad? En el versículo 12. Me gusta lo que obtenemos aquí, donde obtenemos al siervo. ¿Verdad? Oro a Dios por la salvación de todos ustedes. Soy José Smith, y me suscribo a mí mismo, su siervo, en el Señor, profeta de la Iglesia de Jesucristo. ¿Quién es el más grande entre nosotros?
Él es el menor de todos, ¿verdad? Él es el siervo de todos. Así funciona la doctrina de Cristo, los cantos del siervo. Se tratan de condescendencia, ¿verdad? Se refieren a esa frase exacta de que el más grande entre ustedes es el menor entre ustedes. Ahora, en 128, sección 128, quiero bajar al versículo 5. Un par de puntos sobre este versículo aquí. Dice, puedes pensar que este orden de cosas, ¿verdad? Ahí está nuestro DBR. Y he decidido que realmente voy a hacer mucho más sobre esto, y esto terminará siendo uno de los intérpretes rápidos que pondré en el sitio web. Pero vas a encontrar en este versículo 3 palabras que tendrían relación con DBR, ¿verdad? Con orden. La raíz hebrea para orden. Y son orden, ordenanza y ordenado. Y si estás viendo esto, entonces puedes ver esas 3 palabras que están resaltadas, porque van juntas, ¿verdad? Así que es posible que pienses que este orden de cosas es muy particular, pero solo obedeciendo a la voluntad de Dios, conformándose a las ordenanzas y la preparación que el Señor ordenó y preparó antes de la fundación del mundo, ¿verdad? En el consejo, para la salvación de los muertos, ¿verdad? Así que cuando hablamos de los prisioneros, por ejemplo, en Isaías, estamos hablando de los prisioneros del pecado. Estamos hablando de los prisioneros que necesitan ser, las cadenas necesitan ser liberadas para que puedan avanzar en progreso. No estamos hablando de las cadenas de los opresores del mundo. De nuevo, lo mismo aquí. Es importante entender eso. Para salvar a los fallecidos sin conocer el Evangelio. Al referirse a este versículo, Boyd K. Packer habló sobre esto y hace referencia al diccionario de Oxford de la época y dice que dice lo que es un orden, que es una disposición en secuencia, o posición relativa adecuada. ¿Qué es eso? Déjame decirlo de nuevo. Una disposición en secuencia o posición relativa adecuada. Es jerarquía, ¿verdad? El orden es jerarquía. Y, como tú, en hebreo, las letras exteriores de esa raíz de DBR o DR probablemente, su origen probablemente proviene de la idea de labrar la tierra, ¿verdad? Y tienes tus surcos que están labrados allí, ¿verdad? En tu tierra, para tu cosecha, para tu siembra y cosecha, ¿verdad? Así que muchas de esas palabras originalmente provienen de esa idea de vivir en tu tienda, tener tu tierra, las cosas que están justo ahí a tu alrededor en tu mundo. Y luego todo se construye a partir de eso y de esas palabras. Y así DR viene directamente de esa idea. Déjame revisar la definición de Oxford. Una disposición en secuencia o posición relativa adecuada. Así que de nuevo es un orden, es una jerarquía, es en muchos sentidos creación. ¿Verdad? Tenemos una cierta estructura jerárquica, una secuencia y posición relativa adecuada de lo que sucede en cada uno de los días, ¿verdad? Los yoms, los periodos de tiempo de la historia de la creación. Es exactamente lo mismo. Este es el orden. Piensa en el Salmo 110, donde el rey David está siendo informado de que él está siendo hecho básicamente un rey según el orden de Melquisedec, el orden de Melquisedec. Existen varios órdenes en el sacerdocio católico en los que puedes indagar, ¿verdad? Ciertos órdenes. La misma idea, sacerdocio y orden están estrechamente ligados. Y el sacerdocio que vemos aquí haciendo todo el trabajo de los muertos y haciendo las cosas bien es, en cierto sentido, es una forma de ordenar las cosas, es una forma de creación. Tratamos de unir a hijos con padres y padres con hijos, cambiando sus corazones hacia el otro. En cierto modo, es un orden por el que estamos pasando, para solidificar la familia de Dios, la familia eterna de Dios. Así que, como señala el presidente Packer, él dice,
Ordenanza deriva de orden. Él ve la ordenanza como la ceremonia para poner las cosas en orden. ¿Verdad? Así que la ordenanza es el orden, el evento de ordenar las cosas, poner las cosas en su orden correcto, su DBR adecuado. Y luego tenemos ordenado aquí. Así que ordenar, dijo el presidente Packer, es un pariente cercano de las otras dos palabras. Y él dice, de todo este trabajo de diccionario, surge la impresión de que una ordenanza, para ser válida, debe hacerse en el orden correcto. Así que hay una grabación, hay testigos, está la autoridad del sacerdocio adecuada o la adecuada. Orden de autoridad. ¿Verdad? Eso está en su lugar allí. Las cosas se hacen en orden. Se hacen en DBR. Y con esa idea de quitar las cadenas de los muertos a través del trabajo con los muertos, el versículo 6 aquí dice, y además quiero que recuerden que Juan el Revelador estaba contemplando este mismo tema en relación con los muertos, cuando declaró, como encontrarán registrado en Apocalipsis 20:12, dice lo siguiente, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Escuchamos sobre el libro de la vida, en muchos lugares diferentes en las Escrituras. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que aquí se incluirán tal vez más ampliamente todas tus obras, tus decisiones, pero las ordenanzas son parte de eso. Y así, José Smith en el versículo 7 ofrece una explicación de esto. Él dice, descubrirás en esta cita en Apocalipsis que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que era el libro de la vida. Pero los muertos fueron juzgados por lo escrito en los libros, en plural, según sus obras. Por lo tanto, los libros mencionados deben ser los libros que contienen el registro de sus obras, y se refieren a los registros que se mantienen en la tierra. Así que eso es, ya sabes, puedes ver cuán importante es ese trabajo para los muertos y el registro de estas cosas cuando lo miras de esa manera. José Smith continúa, y el libro que era el libro de la vida es el registro que se guarda en el cielo. Aquí volvemos a nuestras raíces de DBR en José Smith, versículo 8. La naturaleza de esta ordenanza consiste en el poder del sacerdocio. Es correcto, así recibes la ordenanza del sacerdocio. Por la revelación de Jesucristo, donde se concede que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, o en otras palabras, tomando una visión diferente de la traducción. Todo lo que registres en la tierra será registrado en el cielo. Y luego obtenemos una idea nuevamente de la plenitud del Evangelio aquí y la importancia de tener la plenitud del sacerdocio. Y para poder realizar estas ordenanzas, ese orden está ahí. Nuevamente, regresa a toda la estructura jerárquica que encontramos en Abraham 3 o en la historia de la creación. Y la idea de la luz yendo de un lugar a otro, el amor de Dios, la luz de Cristo, el poder del sacerdocio. Pasando de uno a otro, hay un orden en todas estas cosas. Debe haber un orden en cómo se recibe el sacerdocio y luego se transmite, tal como la luz recibida de un planeta y luego se envía a otro. Esa es la metáfora. Pero la clave es llevar el sacerdocio a aquellos que son dignos de obtenerlo y que lo van a usar correctamente, y luego tener una civilización, al principio tal vez una familia, que va a avanzar con ese sacerdocio y luego expandirlo desde allí. El sacerdocio es el núcleo, es el orden, que se encuentra en el centro del templo. Así que en el versículo 11, ahora el gran y grandioso secreto de todo el asunto y el sumum bonum de todo el tema que está ante nosotros consiste en obtener los poderes del santo sacerdocio. Bueno, ¿dónde tienes que hacer eso? Necesitas la verdad. Necesitas que eso venga de Juan el Bautista y Pedro, Santiago y Juan, a José Smith y Oliver Cowdery. Necesitas la dignidad, la sumisión en la doctrina de Cristo, la condescendencia y humildad.
y los atributos adecuados para trabajar con el sacerdocio. Y luego tienes que ser capaz de dar la vuelta y ordenar a otros. Y dar eso a otros. Un orden, ¿verdad? Ordenando. Ordenación. Y luego continúa aquí en el versículo 11, para aquel a quien se le dan estas llaves no hay dificultad en comprender los hechos sobre la salvación de los hijos de los hombres, tanto para los muertos como para los vivos. ¿Ves? El término conocimiento, a menudo acompañado del sacerdocio, y a menudo acompañado de ordenanzas, el conocimiento de la ordenanza. Y hay una manera de ver eso, ¿verdad? También es la experiencia de haber pasado por la ordenanza. Es la experiencia que de alguna manera está registrada en tu cuerpo, o en el cuerpo de otra persona si se hace por ti, por medio de un representante. ¿Verdad? Porque tiene que hacerse con un cuerpo. Y eso de alguna manera creo que tiene un registro dentro de tu cuerpo. Hay una experiencia por la que pasas. Ha sucedido. Y ha sucedido en un mundo físico, en un cuerpo físico. Y ese conocimiento, a menudo lo escucharás en las Escrituras descrito como algo que va junto con tener el sacerdocio. Y también escuchamos en la sección 84, ¿verdad?, que el poder del sacerdocio se manifiesta en las ordenanzas del mismo. Creo que a veces vemos las ordenanzas como una lista de verificación. ¿Sabes por qué es tan crucial? ¿Cuál es el dilema? ¿No puedo simplemente mostrar acuerdo? Pero este es el poder del orden. Este es el poder de crear la familia eterna. Debe haber un orden para todo esto. Y debe haber una experiencia y un conocimiento que ocurren en un cuerpo físico. Bien, y luego vamos a hablar un poco más aquí sobre el bautismo y el simbolismo. Del bautismo en el versículo 12. Ahora me has escuchado hablar mucho sobre la doctrina de Cristo y el descenso, que es como la condescendencia de Cristo, y que todos necesitamos hacer lo mismo. Y ahí es donde tomamos su nombre haciendo lo mismo, condescendiendo. Bueno, parte de eso es descender a la tumba acuática. Correcto, es como descender a la muerte. Y eso es una de las dos cosas que hace Cristo, y cuando obviamente está en la cruz y desciende a la muerte. Y de hecho, desciende a lo que ellos habrían llamado en muchos lugares el Hades, en ese momento al inframundo, mientras predica el Evangelio a los espíritus en prisión. Así que aquí repasa el simbolismo del bautismo en el versículo 12. Él dice, aquí está la gloria, el honor, la inmortalidad y la vida eterna. La ordenanza del bautismo por inmersión en agua representa la semejanza de los muertos al descender a ellos. En cierto modo, cuando servimos a otros, condescendemos. Eso es amor. Condescendemos para servir, levantarlos cuando trabajamos por los muertos. Así que para responder a la semejanza de los muertos, para que un principio pueda concordar con otro. Ser sumergido en el agua y salir del agua es a semejanza de la resurrección de los muertos, al salir de sus tumbas o la resurrección de Cristo. En Getsemaní, quien se condescendió por debajo de todos. Entonces, la norma en el versículo 12 fue instituida para formar una relación con la ordenanza del bautismo por los muertos. Siendo a semejanza de los muertos, es condescendencia. Y la mayoría de aquellos que van a ser bautizados y aceptar la ordenanza del bautismo, se hará por poder. Realmente hay una pequeña franja de personas que serán bautizadas por sí mismas, de todos los hijos de Dios que han existido alguna vez, que alguna vez han estado aquí en la tierra. Ahora aquí en el versículo 17, Él regresa a Malaquías. Y esto es lo que él cita. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia sus padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Recuerden, nuevamente, esto es exactamente lo que Moroni citó a José Smith. Esa noche en su habitación, justo antes de que subiera y viera las planchas de oro por primera vez. Y él añade a esto en el versículo 18 y dice, porque nosotros sin ellos, siendo los padres, no podemos ser perfeccionados. Ni ellos sin nosotros pueden ser perfeccionados.
Ni ellos ni nosotros podemos ser perfeccionados sin aquellos que han muerto en el Evangelio. En resumen, los vivos tenían que encontrar a los indicados, difundir el Evangelio. Es la misma idea de compartir, es la misma idea de amor y luz que van hacia ti y luego se dan la vuelta y van hacia los demás. Todo depende de eso. Toda la idea de la gloria de Dios, toda la idea de una familia eterna, toda la idea del Evangelio se basa en obras. En ese sentido, las obras del hombre deben realizarse para que la gracia pueda aplicarse plenamente a cada uno por separado. Ahora, en el versículo 19, de nuevo, como suelo decir con esto, sorpresa, sorpresa. ¿Qué vamos a obtener? Todo esto de lo que hemos estado hablando aquí en términos de el templo y la obra por los muertos. ¿Y dónde? ¿Nos va a llevar José Smith aquí? Versículo 19. Ahora, ¿qué escuchamos en el Evangelio que hemos recibido? Una voz de alegría. Alegría. Alegría y gozo se juntan mucho, y eso también es una descripción del fruto del árbol de la vida. Una voz de misericordia desde el cielo y una voz de verdad desde la tierra. Buenas nuevas para los muertos. Una voz de alegría para los vivos y los muertos. Buenas nuevas de gran gozo. Y luego, qué hermosos sobre los montes son los pies de los que traen buenas nuevas de cosas buenas, y que dicen a Sión, he aquí, tu Dios reina. Como el rocío del Carmelo, así descenderá sobre ellos el conocimiento de Dios. Aquí tenemos una referencia directa a Isaías 52:7 nuevamente. ¿Verdad? El centro, lo que parece ser el centro del libro de Mormón. Y lo maravilloso de esto es que nos brinda un contexto adicional para entender su significado. Mira dónde se está colocando. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que traen buenas nuevas de bien. Cosas, ¿verdad? Así que estos son nuestros pies. ¿Cierto? Son numerosos. Los pies del Salvador como mensajero y profetas también. ¿Cierto? Otra vez la jerarquía. Además, somos todos hijos e hijas de Dios. Ellos son nuestros cimientos. Compartir el Evangelio y realizar las ordenanzas son buenas noticias. Por los muertos y por los vivos, todo. ¿Verdad? Y de eso habla Abinadí. También al hablar sobre lo que esto significa, aquí, son esas tres cosas principales. Son los pies del Salvador primero y ante todo. Y luego son los profetas, y después todos los demás, que se convierten al Evangelio y trabajan para construir Sión. Y esta es la doctrina de Cristo. Esto es nosotros participando en la obra. Y esto es lo que nuevamente los deuteronomistas querían retrasar. Esto es nuestra participación en la doctrina de Cristo. Nosotros podemos ser más como el Salvador y alcanzar una perfección, un telios, a través de nuestras obras y nuestra fe. ¿Verdad? Y luego, al dar la vuelta, podemos ayudar a otros a hacer lo mismo a través de las buenas nuevas de buenas cosas y construyendo Sión. De eso se trata la doctrina de Cristo. No es solo decir, acepto esto y estoy salvado. Eso no es parte del plan. Y en el consejo en el cielo, en la existencia premortal, por eso no puedes tener a Dios allí solo, como una entidad única. Debes tener DBR. Debes tener orden. Debes tener un padre y un hijo. También hay una madre. No hablamos mucho de eso, pero debes tener al padre y al hijo. Debes tener a aquellos que están a su alrededor en el sacerdocio. Debes tener coros de ángeles. Debemos estar allí también, alabándolo, porque somos parte del DBR, somos parte de ese orden, somos parte de la estructura jerárquica. Es un asunto de familia, todo ello. Y esto, como la doctrina de Cristo, pasando por el principio de Nehor, se derrite a medida que se deconstruye.
a medida que se critica y se va desgastando. Una de las primeras cosas que desaparece es nuestra propia participación en esto. Y terminas con una sola entidad, sin nuestra participación. También eventualmente, en muchos ámbitos, terminarás con sin necesidad de un Salvador de pecados, sin necesidad de expiación. ¿Y cuál es la manera natural de avanzar después de eso con ese Salvador, con esa teología? Es trasladarlo a un Mesías político y hablar sobre las opresiones del mundo como lo que realmente importa, encontrar algún tipo de justicia en la tierra, en lugar de entender que somos los participantes en la doctrina de Cristo y la edificación de Sión. Me encanta lo que hace aquí en el versículo 20. Hace esta comparación con Isaías 52:7 y luego se dirige al libro de Mormón. De alguna manera, ¿verdad? Hace referencia aquí al libro de Mormón. 20. Él dice, y de nuevo, ¿qué escuchamos? Así que, al igual que con Sión y los pies en el monte de Sión, ¿verdad? Él dice, ¿qué escuchamos? Buenas nuevas de Quimora. Moroni, un ángel del cielo declarando el cumplimiento de los profetas. El libro por revelar es parte de esto, vinculando el libro de Mormón indirectamente con Isaías 52:7. Así es el libro de Mormón, centrado en esta escritura, declarando el cumplimiento de los profetas. Así que ese DBR, que los pies sobre el monte de Sión son el Salvador. Moroni es un profeta, el cumplimiento de los profetas. Y continúa aquí, una voz del Señor en el desierto de Fayette, condado de Séneca. Y luego va a empezar a entrar en el DBR de esto, el orden, la estructura, los arcángeles, si se quiere, y los líderes de dispensaciones y la autoridad del sacerdocio. Que todo encaja con todo esto. Ahora entra y dice, una voz del Señor en el desierto de Fayette, condado de Séneca, declarando que los 3 testigos dan testimonio del libro de Mormón. Y luego va a seguir adelante aquí. La voz de Miguel en las orillas del Susquehanna, detectando al diablo cuando apareció como un ángel de luz. La voz de Pedro, Santiago y Juan en el desierto entre Harmony, condado de Susquehanna, y Colesville, condado de Broome, en el río Susquehanna, declarando que poseen las llaves del reino y de la dispensación de la plenitud de los tiempos, el orden. ¿Verdad? Pero no se detiene ahí, sigue adelante en el versículo 21. Y de nuevo, la voz de Dios en la cámara del viejo padre Whitmer, en Fayette, en el condado de Séneca. A lo largo de los viajes y tribulaciones, esta iglesia de Jesucristo ha estado en varios lugares. Eso es todo lo que los pies sobre la montaña. Y la voz de Miguel, el arcángel. La voz de Gabriel y de Rafael, y de diversos ángeles desde Miguel o Adán hasta el tiempo presente. Todos declarando su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores, su majestad y gloria, y el poder de su sacerdocio. Dando línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y allá un poco, dándonos consuelo al presentar lo que está por venir, confirmando nuestra esperanza. Así que, esto es bello y estimulante, es intelectualmente fascinante, es espiritualmente atractivo y confirmador, y es penetrante. Mientras leo esto, esa es mi experiencia, ¿verdad? Ver cómo todo esto fluye junto con este orden del que él está hablando, y con la obra para los muertos, y para el sacerdocio. En Isaías 52:7, es increíble cómo todo esto se une aquí por este joven granjero. Y mientras él reúne todo esto, y puedes escuchar un poco mi emoción con todo esto, puedes ver que esto es lo que también toca su corazón. Y en el versículo 22, él se adentra un poco más en esto, y dice, hermanos, ¿no debemos seguir adelante en tan gran causa? ¿Avanzar y no retroceder? Esos son nuestros pies en el monte Sión. Ánimo, adelante hacia la victoria, que vuestros corazones se regocijen y la tierra estalle en cantos, que los muertos entonen himnos de alabanza eterna al Rey Emmanuel, quien ha ordenado, antes de que el mundo fuera aquello que nos permitiría redimirlos de su prisión,
porque los prisioneros serán liberados. Quienes están presos son los fallecidos sin obra propia. Somos nosotros en la tierra, atados por el pecado. No podemos alejarnos de ese mensaje. Y ves tantas veces con José Smith, donde está lidiando con toda esta adversidad temporal para construir el reino, que el Señor dice, yo me encargaré de eso. Hay una recompensa allí, hay justicia al final, pero yo me encargaré de eso. Necesitas construir el reino de Dios. Necesitas sostener la doctrina de Cristo, los principios del Evangelio, fortaleciendo el sacerdocio y el núcleo con el templo. Todo lo demás aquí se cuidará solo, no es que nunca tengas que manejarlo. Tuve una experiencia la otra noche hace un par de semanas donde fue como, aquí podría pasar algo mal. Estaba rezando por ayuda y claridad, necesitaba respuestas para tomar un par de decisiones. Pero el propósito del Evangelio, el propósito de Cristo, es liberar a los prisioneros. Nosotros, vivos, encadenados por el pecado. Y los muertos, que están atados al pecado y requieren ayuda con las ordenanzas y el ordenamiento. El sacerdocio, saliendo del templo. Continuaré en el versículo 23. Es realmente emocionante. Que las montañas griten de alegría, los valles clamen, los mares y tierras secas cuenten las maravillas del Rey eterno. Y que los ríos, arroyos y riachuelos fluyan con alegría. Que los bosques y todos los árboles del campo alaben al Señor, y que las rocas sólidas lloren de gozo. Y que el sol, la luna y las estrellas de la mañana, que el sol, la luna y las estrellas de la mañana canten juntas. Esa es tu historia de la creación. Esa es tu estructura jerárquica de Abraham 3. Y que todos los hijos de Dios griten de alegría. Eso viene de... Todo eso, parte de eso viene de Job. También lo insertamos en Job. Que las creaciones eternas proclamen su nombre por siempre. Es maravillosa la voz celestial que escuchamos, proclamando en nuestros oídos gloria y salvación, y honor e inmortalidad y vida eterna. Reinos, principados y potestades. Así que de nuevo aquí, 27, 127 y 128 aquí. Lo que obtenemos es esta epístola aquí de Joseph Smith. Todo se une con esta idea de orden y sacerdocio. Y ahí está Isaías 52:7, justo en el medio, y nosotros siendo participantes de todo esto. Y esto nos lleva directamente a Lehi, y a lo que estaba sucediendo en Jerusalén en ese momento y con los deuteronomistas. Aplanando la jerarquía, eliminando la autoridad, eliminando el orden. No puedes hacer eso, ¿verdad? El Señor tiene un orden. Las cosas deben hacerse en orden. Y todo este trabajo depende de que contribuyamos a Él. Participamos en Él y eso es lo que lo hace tan glorioso. Eso es lo que lo hace tan emocionante. Podemos escucharlo, podemos ser dignos de ello y luego podemos dar la vuelta y ayudar a otros a hacer lo mismo. Nuestros pies están en la montaña. Somos el mensajero si elegimos serlo. Estamos en la estructura jerárquica del sol, la luna y las estrellas, y la tierra. Joseph Smith termina. Una epístola aquí en 25. Hermanos, tengo muchas cosas que decirles sobre el tema, pero ahora cerraré por el momento y continuaré el tema en otra ocasión. Soy, como siempre, su humilde servidor y nunca desviándome. Amigo. Así que todos somos siervos. Todos tenemos la oportunidad de ser más grandes. No personal y orgullosa, sino de una manera de afectar más cosas y más personas y participar más en el plan de salvación y participar en el orden de Dios. Gracias por escuchar.